estamos haciendo los prácticos. Estamos haciendo los prácticos de índices. Aquí lo que nos dice es, considerando que un disco tiene 512 bytes, el apuntador a bloques de 6 bytes, el apuntador a registros de 7 bytes, el archivo tiene 30.000 registros, 30.000 tuplas, y el tamaño de la tupla es de 115 bytes. Cada registro tiene todos estos atributos, pero en particular nos interesan estos dos, que son los que vamos a usar para temas de crear índices, ¿no? Que son el número de documento y el código del departamento. Y entonces, bueno, el ejercicio 1 nos dice, calcular el factor de bloqueo de empleado. El factor de bloqueo es la cantidad de tuplas que entran adentro de un bloque, ¿no? Entonces, la cantidad de tuplas que entran adentro de un bloque es si yo tengo el tamaño del bloque y este es el tamaño de la tupla, la división del bloque dividido el tamaño de la tupla me va a dar. En realidad esto lo tengo que aproximar hacia abajo, porque no puedo tener que una fracción de una tupla me quede en el bloque, ¿no? Entonces voy a ponerle la función piso, ¿no? O sea, lo que yo voy a hacer es piso de esta función, ¿no? Que en realidad es... yo tengo 512 bytes, ¿no? Y tengo 115 bytes, que es el tamaño de mi tupla, ¿no? Y esto me da 512 dividido 115, 4,45. Pero como es la función piso, entonces a nosotros nos quedamos con 4. O sea, el factor de bloqueo nuestro, el factor de bloqueo de la tabla empleado, es igual a 4. ¿Sí? Ese es nuestro factor de bloqueo. Queremos calcular el número de bloques del archivo. O sea, yo tengo 30.000 tuplas y mis 30.000 tuplas se ponen de a 4 tuplas por bloque. Entonces eso quiere decir que yo tengo que agarrar esas 30.000 tuplas y repartirlas en bloques de 4, ¿no? Y ver cuántos bloques me quedan. En general, si las tuplas no las puedo perder. Si yo tengo una fracción de tuplas que no llegan a llenar un bloque, lo que tengo que hacer es redondear para arriba. Entonces preciso la función techo. Y la función techo de ¿qué? De la cantidad de tuplas que tiene mi tabla, que es 30.000, dividido el factor de bloqueo. ¿Ah? Y redondeado hacia arriba. O sea que el número de bloques B de la tabla E de empleados es igual a la cantidad de tuplas que yo tengo dividido el factor de bloqueo y redondeado hacia arriba, operación como es techo. ¿Sí? O lo que es igual, ¿no? En nuestro caso es 30.000 dividido 4. Y esto me da 7.500 justitos. Guarda, acá lo que estamos suponiendo es que mis tablas, mis bloques están ocupados al 100%. ¿Sí? O sea, yo supongo que todos los bloques están ocupados al 100%. La realidad es que con los temas de mantener la tabla ordenada, con punteros y que nunca un bloque, a medida que yo inserto y borro, yo no quiero que mis bloques estén menos que la mitad llenos. Entonces, en algunos casos voy a hacer
un merge, voy a juntarlo, ¿no? Cosas que ustedes ya vieron en algoritmos. Entonces, en general, voy a permitir que mis bloques estén como mínimo hasta el 50% ocupados, pero no menos, ¿no? Si no hago un merge. Entonces, yo podría tener ocupaciones que varían entre un 50% y un 100%. El ideal es el 100% porque está todo prolijito, todo enterito, no tengo tuplas borradas, ¿no? O tuplas vacías en mis bloques, ¿tá? Acá lo calculamos como eso, como que todas las tuplas están ocupadas, todas y cada una de las tuplas. Si alguien me dijera, bueno, no, si ponemos un 75% de ocupación y mi factor de bloqueo es igual a 4, eso quiere decir que en promedio tengo 3 tuplas ocupadas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Sí? Tiene que tener claras las cosas que vimos antes, ¿no? De cómo organizamos el archivo en bloques, que tienen punteros, que tienen tuplas adentro de los bloques. Todas esas cosas las tienen claras, ¿no? Si no, volvemos sobre alguna de esas presentaciones, ¿tá? Pero en este caso, si tenemos un 3%, un 75% de ocupación, eso quiere decir que en promedio son 3. Y lo que yo voy a obtener acá va a ser 10.000. 10.000 bloques. O sea, es razonable. Si yo tengo bloques que tienen tuplas libres, con espacios libres, voy a precisar más bloques para poder guardar todos mis datos, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, Sí. porque en el Excel está factor de bloqueo por el porcentaje de ocupación. Están las dos cosas. Ah, vamos a hacerlo acá, vamos a razonarlo acá y después lo hacemos en la planilla. ¿Tá? Y nos tiene que ¿Está? dar lo mismo. ¿Tá? Ya hacemos todo el ejercicio y después lo hacemos en la planilla. ¿Tá? Sí, no, yo preguntaba porque pensé que la función era como una multiplicación. Pero En realidad hasta luego. en realidad es una división. Si vos te fijas en la planilla, lo que hace, multiplica, pero al término que está dividiendo. ¿Tá? En realidad, si te fijas en la fórmula, lo que está ¿No haciendo sería es el de la multiplica 12? y divide entre 100. ¿Eh? Sí, también Yo está. estaba mirando el de, el de la fila 12, estaba mirando. El de la fila El de 12. la 11. El de la 11. Sí, está. Este es el porcentaje de ocupación. Pero fíjate que acá lo que está multiplicando es por porcentaje de ocupación, que sería por 0,75, ¿no? Ah, ok. Está. ¿Tá? Pero en realidad acá lo que hace es, viste que la fórmula en realidad multiplica por 100 arriba y divide por 75 abajo. Está. ¿Tá? Es simplemente que está escrito diferente la fórmula. O sea que la fórmula acá no está igual que acá. O sea, acá Está. supone que vos estás multiplicando por 0,75, por ejemplo, o por 1, en el caso que sea 100%. Claro. Pero en la fórmula acá en realidad está tomando el número este 100, que lo pone acá, y está multiplicando por 100. Acá sería como que divido por 100. Sí, sí, ahí entonces. Bueno, entonces nosotros estamos acá en el ejercicio. No. Y con esto calculamos el factor de bloqueo y el número de bloques. ¿Tá? En el caso, como no plantea nada, si no nos dicen nada, suponemos ocupación del 100%. Siempre. Si nadie nos dice que tenga una ocupación diferente, suponemos ocupación del 100%. ¿Tá? Si la letra nos dijera, mirá, tiene una ocupación de
tanto, y bueno, entonces aplicamos la ocupación, ¿sí? Pero en esta parte, como dice que nada, entonces para nosotros la solución que estamos considerando para esta parte del ejercicio es esta, ¿no? Esta es nuestra solución. Después nos dice, el ejercicio 2. Suponemos que la tabla está ordenada según el campo clave número de documento. O sea que mi tabla está ordenada por ese atributo. Los números de documento van a tener el número de documento 1, después el 2, el 3, el 4, y así todo a lo largo de la tabla, recorriéndola en forma secuencial ordenada por punteros, ¿tá? Y queremos construir un índice primario basado en ese campo. ¿Qué es lo que sucede? Si la tabla está ordenada, vamos a hacer un índice disperso. No vale la pena hacer un índice denso. Vamos a ver, por ejemplo, acá en índice multinivel, ¿no? Que tenemos el ejemplo. Estos ejemplos, ¿no? En este caso, la tabla está toda desordenada y entonces hicimos un índice denso. El índice denso implica que tiene el bloque, por ejemplo, Antunes está en el bloque 2 y la tupla 1. 0, 1, 2, bloque 2, tupla 1. La tupla 0 tiene a López y la tupla 1 tiene a Antunes. Entonces Antunes está ahí, ¿no? El índice está hecho por apellidos, ¿no? Y tenemos el árbol, ¿no? O sea, yo qué sé, si vamos a buscar, de vuelta, si vamos a hacer esta, ¿no? La consulta, seleccionar nombre y salario de las personas cuyo apellido es mayor que Rodríguez. Entonces venimos acá, Antunes es menor que Rodríguez, Sánchez es mayor que Rodríguez, o sea que ya no pasamos. Por lo tanto, leímos este bloque, bloque 1, y leemos este otro bloque. Y acá buscamos Rodríguez. Acá encontramos Rodríguez, que es el último, justo es el último. Así que los que son mayores que Rodríguez están en el siguiente bloque, ¿no? Acá habíamos leído el segundo bloque. Acá leemos el bloque 2, que es el tercer bloque. Y acá tenemos a Sánchez, Smith y Space, que ya sabemos, porque lo recorremos acá, que son todos los apellidos que son mayores que Rodríguez. Entonces, vamos a Sánchez, ¿no? Porque precisamos el salario no está. Si fuera solo el nombre, no, el nombre tampoco lo tenemos, ¿no? Tenemos solo el apellido. Entonces, vamos al bloque 3. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Bloque 3, tupla 0. Y acá está Sánchez y entonces imprimimos Ana y salario. Cuarto bloque que leímos. Y volvemos acá. Vamos a Smith y nos dice el bloque 0. Entonces leemos el bloque 0 y la tupla 0. Y vemos que se llama John y el salario es 1, 2, 3, 4. ¿No? Un quinto bloque que leemos. Y el siguiente es Space. Este bloque es el mismo bloque 0. O sea, si lo guardamos en memoria, seguramente no lo tenemos que leer. O sea, no habría que leer un sexto bloque. Y el quinto bloque lo volvemos a utilizar para buscar la tupla número 2, donde está Kevin y 3, 4, 5, 6 es lo que imprimimos el nombre de salario, ¿no? Este es el caso del índice denso, porque mi tabla está desordenada. Y para encontrar cada uno de los atributos preciso un puntero a cada una de las tuplas. El caso que nos están planteando nos dice, no, mira, el atributo que tú estás indexando, la tabla está ordenada por ese atributo. Entonces, en realidad, lo único que yo preciso es un índice que me indique cuál es el menor valor de cada tupla. Si yo acá quiero resolver los apellidos mayor que Rodríguez, yo sé que esos apellidos van a empezar acá, ¿no? Entonces, leo este bloque, leí un bloque, y me dice que, vean que acá solamente tengo el bloque 2, no tengo tuplas, porque en realidad lo único que me interesa es en qué bloque está. Y entonces voy al bloque 2, Rodríguez, Rodríguez es menor, no cumple. Pero acá pongo Ana Sánchez es mayor que Rodríguez, Sánchez es mayor que Rodríguez, y pongo Ana y salario, ¿no? El nombre y el salario. Y después voy al siguiente bloque. Acá habíamos leído el segundo bloque, porque el primer bloque fue el índice, el segundo bloque este, y leemos un tercer bloque y imprimimos John con 1, 2, 3, 4 y Kevin con 3, 4, 5, 6. ¿No? Esta consulta, como la tabla está ordenada, con 3 bloques resolvimos la consulta, con la lectura de 3 bloques. ¿No? Como está ordenado, no vale la pena hacer
Porque ¿qué pasa? Yo tendría Antunes, Artigas, La Torre, todos apuntando al mismo bloque y con punteros consecutivos. No vale la pena, yo sé que los datos están ahí, ¿no? Si voy a buscar algo que es mayor o igual a Lindbergh y menor que Rodríguez, yo sé que va a estar en el bloque 1. ¿Ah? Y después simplemente leo ese bloque y busco allí los datos. Entonces, este es un índice disperso, donde vamos a aprovechar que la tabla está ordenada por el atributo de indexación y solo vamos a poner los punteros a los bloques. Este índice es mucho más chico que el otro, porque hay menos cosas. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejemplo acá, tenemos un índice disperso y tenemos que calcular el factor de bloqueo del índice. O sea, el factor de bloqueo está dado, el índice que va a tener pares clave, puntero. Va a tener la clave y un puntero. Clave y puntero. Un puntero a bloque, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la clave de indexación? En este caso nos dice que el número de documento y código de departamento son de 9 bytes. Entonces el tamaño de la clave de indexación son 9 bytes, ¿no? Porque en este caso es por número de documento. ¿No? Esta es la clave. El puntero es un puntero a bloque, porque como es disperso, solamente precisa apuntar al bloque, no precisa tener el extra de indicar cuál es la tupla que tiene el valor, ¿no? Y el puntero a bloque nos decía que es de 6 bytes. ¿Ah? La clave de indexación es B, el tamaño de la clave de indexación es 9 y P es igual a 6. Mis claves, clave puntero tienen tamaño más B, ¿no? De 15 bytes. ¿No? Y estamos hablando de índices tipo multinivel, ¿no? Mis índices multinivel tienen que tener los pares clave puntero, ¿no? Pero además tienen que tener un puntero al siguiente bloque. Por lo tanto, tiene que tener todos estos pares clave puntero más un puntero y voy a tratar de meter la mayor cantidad que pueda, ¿no? Ahí puedo razonarlo de varias formas. Una forma que puedo hacer es una inecuación. Decir, bueno, yo lo que tengo es n pares de la clave de indexación más el puntero, ¿no? Y a su vez más un puntero más que es el puntero al siguiente. O sea, lo que yo quiero ver es cuál es el mejor n para mi caso de claves punteros y un puntero al siguiente, de forma que esto sea menor o igual al tamaño del bloque. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy buscando es cuál es el valor de n que cumple esto, el mayor valor de n que cumple esto, ¿no? Y bueno, resuelvo la inecuación, ¿no? Esto es 15 acá. Y este otro lo saco restando y me queda 506 acá. Y entonces es menor que esto, ¿no? Y al ser menor quiere decir que, pero yo quiero el mayor valor menor que ese, ¿no? Entonces lo que preciso es la función piso.
Esto es 33. O sea que me entran 33 pares clave puntero adentro del bloque. ¿Tá? El factor de bloqueo del índice, ¿no?, es igual a 33. Acá me siguieron el razonamiento. Vamos a razonarlo de otra forma. Mi bloque es de 512 bytes. ¿Ah? Mi par clave puntero es de 15 bytes. Yo tengo que poner esos en la estructura, ¿no? O sea, los tengo que armar este tipo de estructuras que estuvimos viendo acá, ¿no? O sea, estas estructuras que tienen pares de clave puntero, ¿no? Para cierta clave, un puntero a donde está, en este caso, el bloque que tiene ese dato, el dato que estoy buscando. O por lo menos el mínimo, en este caso me dice el valor mínimo que tiene ese bloque. O sea, yo voy a ir buscando, yo tengo una clave y voy buscando cuál es menor y cuál es mayor. Si esta es mayor y esta es menor, entonces este puntero me dice en qué bloque va a estar el valor que yo estoy buscando, ¿no? Este va a ser menor o igual y este es mayor, ¿no? Si es menor o igual a este valor y mayor, perdón, si es mayor o igual a este valor y menor que este, entonces este puntero es el que me indica en qué bloque del archivo de datos está el valor que estoy buscando. ¿Me siguen todos? ¿Se fueron a merendar? Sí. ¿Sí me entendieron? No se fueron a merendar. Entonces yo tengo que tener todos esos pares, la mayor cantidad de pares clave puntero que me entren allí, ¿no? ¿Cómo calculo? Y bueno, hago 512 dividido 15, ¿no? Y esto me da, no sé, se me perdió acá. 512 dividido 15 me da 34, ¿tá? Me da 34. ¿Tá? Vean que me dio distinto del otro. ¿Cuál es el problema que yo tengo acá? Yo preciso además el puntero al siguiente bloque. ¿Tá? Y si nos fijamos en este cálculo, ¿no? Yo le resto 34 y me queda esto y lo multiplico por 15, ¿no? Lo multiplico por 15 y esto me da 2. O sea, esto quiere decir que me entran O sea, sería 34. el slack space, algo así, ¿no? Exactamente. Ahí va. Que entran 34, pero me sobran solo 2 bytes. Y el puntero no me entra porque mi puntero es de 6 bytes. O sea, en ese espacio, en ese slack space, ¿no? No tengo espacio para poner el puntero. Entonces quito un par clave puntero
para hacer lugar, para tener el puntero al siguiente, porque si no, no puedo crear toda la estructura, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Allí pongo el P igual a 6 y me sobran 9 bytes. ¿Tá? Y el factor de bloqueo es 33. O sea, lo razonamos de dos formas. Uno fue haciendo una inecuación más prolijita y lo fuimos razonando, y la otra pensando simplemente en cuadraditos. Se podría hacer perfectamente, decir, bueno, yo agarro una hoja cuadriculada grande y empiezo a dibujar y a marcar los bloquecitos, como quieran, ¿no? Por supuesto, hay formas más rápidas. ¿Tá? Vamos a ver. Calcular el número de entradas y el número de bloques índices de un solo nivel. O sea, ¿esto qué es? Es calcular para una cierta tabla, ¿no? Yo tengo esta tabla de datos. Vean que esta tabla de datos también está ordenada por el atributo y por lo tanto es un índice disperso. Y yo quiero calcular cuántos bloques preciso acá en el índice, acá arriba, para indexar toda la tabla. ¿No? Entonces, ¿qué preciso saber? Yo preciso saber la cantidad de bloques de mi tabla, que ya la calculamos antes. Y para cada bloque preciso un par clave puntero. Entonces, ahí con eso tengo todos los pares clave puntero. Entonces, tengo que ver cuántos bloques preciso, si yo acá me caben 33, cuántos bloques preciso para tener todos los bloques que apunten a todos los bloques de datos de mi tabla. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decimos es, bueno, ya habíamos visto que mi tabla tiene BE igual a 7500, ¿no? Que es la cantidad de bloques. ¿Sí? Mi tabla tiene 7500 bloques. Entonces, tengo que indexar 7500. Una consulta. ¿Sí? Cuando dice calcular número de entradas, ¿a qué se refería? Es la cantidad de valores. Las entradas son los valores de indexación. ¿Cuántos elementos tiene que indexar mi índice? Son las Ok, entradas del serían índice. 30.000. No, porque nosotros, como es un índice disperso, solo porque la tabla, ¿te acordás que está ordenada por los valores? Ya, Sí, esta tabla está ordenada por las tuplas. Entonces, como es un índice disperso, en realidad solamente precisamos un puntero por bloque, como lo vimos acá. O sea, vamos a hacer un puntero por cada bloque. Porque como todos estos atributos están ordenados por este atributo de indexación, no vale la pena, porque si no tendría todos un montón de punteros que están todos en paralelo apuntando a las tuplas que están al lado. está. Sí. Pensé Entonces, en este que caso, cuando decía número de entradas, está. Pensé que era lo. guarda, si fuera un índice denso, porque los atributos están todos desordenados, el número de entradas coincidiría con el número de tuplas. Eso es cierto. Pero en este caso en particular, como la tabla está ordenada, no vale la pena indexar todos los valores. Vamos a indexar solamente el menor valor de cada bloque. Está. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Entonces, lo que tengo que indexar es un par clave puntero por cada bloque. ¿Tá?
Pero el factor de bloqueo de mi índice es este, ¿no? Entonces, la cantidad de bloques del nivel 1, de mi índice va a ser igual a al techo, ¿no? Precisamos techo. De la cantidad de bloques de mi tabla dividido el factor de bloqueo del índice. O sea, esto es igual a 7500 dividido 33. Y esto me da 7500 dividido 33. Y lo tenemos que redondear para arriba. O sea, ¿esto qué pasa? Va a haber un bloque al menos que no esté totalmente lleno, ¿no? Entonces, que va a tener una fracción de las pares clave puntero. Entonces, vamos a precisar 228 bloques en el primer nivel. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Se entiende todos? O sea, como yo tengo acá, este es mi archivo de datos. Mi archivo de datos tiene 7500 bloques, ¿no? Y cada bloque del primer nivel de índice tiene 33 pares clave puntero. Por lo tanto, cada bloque de esto apunta a 33 bloques del archivo de datos. Lo que yo quiero saber es cuántos bloques preciso acá para poder apuntar a todos los bloques, a los 7500 bloques de mi archivo, ¿no? Si tengo 7500 y cada uno de estos apunta a 33, yo preciso 7500 dividido 33, ¿tá? Y lo tengo que redondear para arriba, porque lo que me va a ocurrir es que, en este caso, en la parte fraccional, esta parte fraccional que yo tengo acá, ¿no? Si yo le resto 227 y lo multiplico por 33, lo que sucede es que hay un bloque que queda con 9 pares clave puntero. El último bloque me queda con 9 pares clave puntero. Entonces yo preciso un bloque entero, no le puedo dar una fracción, ¿no? Entonces le voy a dar 228 bloques, los 227 que están llenos, más un bloque que va a estar parcialmente lleno. ¿Hasta acá me siguen todos? ¿El razonamiento? Sí. ¿Alguien que tenga dudas? ¿No? Bueno, entonces me pide calcular el número de niveles que necesitamos si creamos un índice de múltiples niveles. El índice de niveles, recuerden que este índice de múltiples niveles es un índice histórico, ¿no? Ya no se usa más porque no tiene los algoritmos para asegurar que el índice sea equilibrado. Acá estamos hablando de un índice lindo, que lo hicimos a propósito y que nos quedó precioso.
Pero en la realidad estos índices eran difíciles de manejar, que se mantuvieran equilibrados y tenían tendencia a desequilibrarse, porque no tenían los algoritmos adecuados, que después aparecieron con los algoritmos de los árboles B y todas esas cosas que ustedes ya vieron en análisis de algoritmos, ¿no? Pero la idea era, yo hago un índice de primer nivel y después le hago un índice al índice. El segundo nivel va a ser un índice al índice y así sucesivamente hasta que llego a un único nodo que es el nodo raíz, ¿no? Pero básicamente lo que estoy haciendo son índices de índices, ¿no? Conceptualmente. Entonces yo lo que tengo que hacer arriba de esto, si el factor de bloqueo mío es 33, ¿no? Y yo tengo 228 bloques, estos 228 bloques están ordenados. Por lo tanto, el nivel que yo tengo que hacer también es un índice disperso. Entonces yo voy a tener que hacer un puntero para cada bloque. El siguiente nivel precisa 228 dividido 33. Techo. Esto es igual a 7. Entonces en el segundo nivel voy a tener 7 bloques. Este 7 es menor que 33. Entonces, ¿tá? Lo que yo voy a tener es un árbol que va a tener por lo menos un bloque en el raíz, 7 bloques en el siguiente nivel y 228 en el último nivel. Total, 236 bloques. La altura es de 3 bloques. ¿Eso qué quiere decir? Si yo vengo con un valor y quiero buscar ese valor en la tabla, ¿no? Yo voy a leer este bloque, ¿no? El bloque raíz, y voy a comparar mi valor con los valores que están en el bloque raíz, ¿no? Y los punteros me va a decir si es mayor o menor o igual, va para un lado o para el otro. Y así voy a encontrar un único bloque, o sea que ya acá leí 2 bloques, en el segundo nivel, ¿tá? Ese bloque también voy a buscar mi valor y ver, y me va a dar un puntero a un bloque, a uno de estos 228 bloques que tiene el puntero al dato. Ahí leí 3 bloques. Pero acá tengo el puntero al dato y preciso hacer una lectura más a el archivo de datos. O sea, preciso hacer 4 lecturas para obtener el valor de la tupla que tiene el valor de la clave que me dieron, ¿no? Que estoy buscando. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? No son muy A mí convincentes. se me cortó un poco la conexión. Se te cortó un poco la conexión. Bueno, vamos a verlo. A ver, esto es lo que va. La idea con esto. Vamos a hacer un dibujito. Siempre las cosas estas quedan mejor con un dibujito. A ver.
Bueno. O sea, yo voy a tener mis bloques de datos, que habíamos dicho que tenía 4 tuplas, ¿no? 4 tuplas tenía. Entonces, esto lo vamos a hacer así. Esta es una tupla. ¿Tá? Esta es una tupla. Acá tenemos otra tupla. Acá tenemos otra tupla. Y acá tenemos otra tupla. Cada una de esas tiene un valor de indexación. Y a mi bloque de datos, además, le tenemos que agregar un puntero P, ¿no? Que va pegado al final, ¿no? Este lo ponemos acá. Y esto lo agrupamos. Este es mi archivo de datos. $7.500 bloques. ¿Ah? En realidad va a tener uno de estos al principio. Va a tener otro más acá. Y va a tener otro más al final. ¿Ah? Así los achicamos un poco todos. Vamos a hacer así, los vamos a achicar un poco para que queden más cortitos. Ahí está. Entonces yo tengo el comienzo, tengo el siguiente y después tengo el de final. Y acá en el medio voy a tener puntos suspensivos, ¿no? ¿No? Entonces, cada uno de estos lo que va a tener es un puntero al siguiente, ¿no? O sea, este tiene un puntero al siguiente, este tiene un puntero al siguiente, el otro un puntero al siguiente, y así están todos ordenaditos. ¿Ah? ¿Tá? Este es mi archivo de datos. Tengo el bloque 0, el bloque 1, hasta el bloque 7499, ¿no? Empieza en el bloque. ¿Tá? Este es mi juego de datos. Luego yo tengo los pares clave puntero. ¿Tá? O sea, tengo un puntero y tengo una clave, ¿no? El valor de indexación. ¿No? No. Y habíamos dicho que mi bloque de índice tiene que tener 33 de estos. ¿No? Entonces va a tener 1, va a tener 2, va a tener 3 y va a tener 1 al final. ¿No? Y entre medio le encajamos unos puntos suspensivos acá. Metemos acá y lo metemos acá, así que quede todo pegadito y acá le encajamos puntos suspensivos. ¿Tá? Y este es mi bloque índice, ¿no?
bloque índice orden 33, ¿no? Sabemos que tiene 33 punteros, ¿no? Estos punteros, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es, cada puntero de estos, que no me dejan seleccionarlo ahí, pero bueno. No me dejas. Acá. Vamos a hacer lo que me deje, hacerlo a prepo. Voy a hacer un truco. Desagrupar. Y desagrupar de vuelta. No está. Este lo voy a hacer un poquito más largo para que me aparezcan ahí. Están los punteros para que me... Y ahora vuelvo a agrupar todo. Bueno, entonces la idea es, yo voy a tener punteros que me apuntan a cada uno de los bloques, ¿no? Incluso todos estos tienen una flechita, ¿no? También tienen flechita para allá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Este va a apuntar a algún otro y y por supuesto estos tienen a su vez un puntero al siguiente. Ese me estaba olvidando. Tengo que desagruparlo, tengo que ponerle un puntero al final. Que tiene un puntero siguiente. O sea, esta es la estructura de mi bloque de índice. O sea, tiene pares clave puntero y al final tiene un puntero al siguiente. ¿Ah? Y voy a tenerlos todos así. Y hasta el final también. ¿Tá? Entonces este va a apuntar a este va a apuntar a alguno de alguna hasta este último. O sea, los índices también van a estar todos con punteros, uno atrás del otro. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Acá yo tengo 7500 bloques, pero cada uno de estos tiene un puntero a cada uno de los bloques y tiene 33 punteros, más un puntero 34 que apunta al siguiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo orden 33 para apuntar a todos los bloques, entonces preciso $7.500 dividido 33 bloques, ¿no? Más exactamente, precisamos 7.500, ¿dónde estaba eso? Techo, ¿no? O sea, sí. Precisamos techo, 500 dividido 33, que esto lo que nos daba era 228 bloques. O sea que yo voy a tener un bloque, el bloque 0, el bloque 1, hasta el bloque 227. ¿Sí? Sí. Y estos últimos bloques, este último, por ejemplo, no va a estar lleno. Nos va a quedar algunos bloques libres. O sea, alguno de estos va a apuntar a la última... al último bloque de datos y nos van a quedar algunos bloques libres del último bloque de índice. ¿No? Pero a su vez, estos índices son a su vez algo que yo puedo ordenar. Entonces lo que yo puedo hacer es, tomo también bloques de índices de estos y lo que voy a hacer es un índice del índice. ¿No? Entonces este índice va a apuntar acá a este, ¿no? Y a su vez a todos los demás, ¿no? A ver, vamos a poner, o sea,
Esto sería algo... No, esto no. Lo que quería hacer, no, Z. Yo lo que quería era seleccionar esto para repetirlo acá arriba. Y de forma de este apunte a este, también con flechita, ¿no? Y cada uno de estos va a apuntar a uno de estos. Este va a apuntar a este, ¿no? Y así sucesivamente. Y este otro, por ejemplo, podría ser que este apunte acá, al último, ¿tá? En este, como estos son 228, en este segundo nivel, lo que yo voy a obtener es 228 dividido 33. Y acá lo que me da es 7. O sea que yo tengo 7 bloques en este nivel, ¿no? Para a estos 7 bloques indexarlos, me alcanza con un único bloque arriba. Este bloque va a indexar a este y en el séptimo lugar va a indexar a este, ¿no? Pongamos que es este, ¿no? Y este. ¿Tá? Entonces, acá lo que vamos a tener este va a ser nuestro bloque raíz, ¿no? Donde si hacemos 7 dividido 33 techo, lo que nos da es un único nodo, un único bloque, ¿tá? Y de esa forma nosotros armamos nuestro índice. ¿Sí? ¿Me siguen? Y una pregunta, si cuando haces la primera división de 228 dividido 33, o sea, Sí. si tuvieras un número más grande y te da mayor a 33, tenés que seguir dividiendo, ¿no? Hasta conseguir todos los niveles. Y sí, por supuesto. Acá lo que estamos calculando es la altura. Después probablemente no esté equilibrado de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, este bloque nos va a quedar muy vacío, el que nosotros estamos calculando acá al final, ¿no? Entonces no va a ser exactamente esta distribución porque acá, por ejemplo, este nodo nos va a quedar muy vacío, va a tener demasiados pocos bloques. Entonces, el algoritmo haría algunos merge y eso para tratar de equilibrar los bloques y que no haya bloques que estén más que la mitad vacíos. Pero la altura va a ser esta y la cantidad de bloques va a ser esta. O sea, lo que va a cambiar es un poquito los punteros que vamos a tener en cada caso. ¿Sí? Sí. ¿Ah? La otra opción, esto lo que hicimos es, en general son juegos de datos muy chiquitos, lo que hicimos fue calcularlos a mano, ¿no? Calculamos por niveles. La otra opción es simplemente, sabiendo que el orden es 33, ¿no? Yo lo que hago es la altura del árbol va a ser logaritmo, opa. Bueno, se está saturando el sistema. ¿Me escuchan? ¿Están todos ahí? Sí. Sí. Porque a veces cuando hace esas cosas me ha pasado que se desconectan los alumnos. Y lo peor de todo es que ahí me doy cuenta quienes no están escuchando la clase, que solo dejaron la computadora conectada porque no se vuelven a conectar. Bueno, entonces el techo del logaritmo va a ser 33 de 7500, ¿no? Que esto es igual a lo mismo, ¿no? O sea, esto lo podemos calcular como
logaritmo de 7500 dividido logaritmo de 33. Entonces hacemos logaritmo de 7500 dividido logaritmo de 33. Y esto nos da 2,55. Redondeado para arriba nos da 3. Entonces sabemos que la altura del árbol es 3. ¿Sí? Esta es una forma más rápida de calcularlo, ¿no? Hasta acá, ¿me siguen? Hacer un corte, pues ya son las 11. Hacemos un corte de 5 minutos y volvemos y calculamos estos dos que nos faltan, y luego vamos a la planilla y lo hacemos con la planilla. ¿Está? ¿Ok? Dale. Bueno, hacemos un cortecito de 5 minutos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Andan por allí? Sí, estamos. Bueno. Y en realidad acá nos dice calcular el número total de bloques que requiere el índice de múltiples niveles. En realidad ya lo calculamos, es esto, ¿no? Es la suma 1 más 7 más 228 de bloques. Eso nos dice el tamaño que ocupa nuestro archivo de índice, ¿no? Sería 236 bloques por 512 bytes, que es cada bloque. Con eso nos dice el tamaño del archivo que genera el índice. En realidad, a nosotros... ya atraganté con un pancito. Me comí un pancito y me atraganté. Bueno, en realidad nuestro índice ocupa 236 bloques. Y la parte esta es que dice calcular el número de acceso de bloques necesarios para buscar y leer un registro de archivo que tiene un determinado valor de número de utilizando el índice. Y acá lo vemos bien claro, ¿no? O sea, yo vengo con el valor. Entonces, primero leo este bloque. ¿No? Un bloque. Que leí. Busco acá qué puntero tengo que seguir para el segundo nivel. Y vengo con el valor hasta que encuentro un valor que es mayor que el siguiente, pero menor que el anterior. Entonces sigo con ese puntero y encuentro un bloque del segundo nivel. Ahí dos lecturas. ¿Ah? Este a su vez me va a indicar uno del último nivel. Y este último me va a dar un puntero al bloque de datos donde está el atributo que yo estoy buscando. Si es que está, si no está, no está. Estoy buscando con una clave y quizás no lo encuentre, ¿no? Pero si está, tiene que estar en este bloque. Entonces preciso 4 lecturas a bloque para encontrar el valor, incluida la lectura del bloque de datos final. O sea, todos estos que están acá arriba son índices, ¿no? Y estos que están acá abajo son la tabla de datos. Estos 236 bloques. Y para que quede más claro, uno de estos. ¿Sí? Ese cálculo de el número de accesos lo hacemos entonces en base al multinivel. Sí, a ver, acá lo estamos haciendo en base al multinivel. Vamos a tener que hacer algunos con respecto al árbol B plus y B. ¿Ah? Este es el ejemplo con el multinivel. Con el B plus es muy similar a esto. Nosotros no estamos viendo los algoritmos que se manejan atrás de esto, simplemente estamos viendo las estructuras. Si vamos a calcularlo con un árbol B o B+, el razonamiento es similar. Lo que pasa es que las estructuras son un poquito diferentes, nada más. Pero es todo el mismo razonamiento. ¿Sí?
Bueno, vamos a hacer este ejercicio con la planilla, ¿no? La planilla, justo, mira, ya tenemos acá los datos, ¿no? Teníamos el bloque de 512, tenemos las tuplas son de 115, tenemos 30.000 tuplas. Decimos que la tabla está ordenada, ¿no? Entonces, para eso nos va a generar índices que son dispersos. El atributo de indexación es de 9 bytes. Suponemos una composición del 100%. Si pusiéramos, por ejemplo, 45, no nos va a protestar porque no puede ser menor al 50%, ¿no? Entonces, vamos a usar el 100%. El puntero a bloque es de 6 bytes, el puntero a registro es de 7. El índice también tiene una ocupación del 100%. Entonces me calcula que el factor de bloqueo es 4, que yo tengo 7.500 bloques de datos, que los valores a indexar, como está ordenado, voy a hacer un índice disperso. Entonces mi índice disperso, los valores a indexar, o también el otro término es entradas a índice, ¿no? Es 7.500. El puntero de nodo de primer nivel es de 6 bytes, ¿no? Porque son punteros a bloque, ¿no? Y el orden del nodo del primer nivel es 33. Acá el primer nivel con el resto de los niveles está separado es porque el primer nivel puede variar. Si el índice es denso, o sea, la tabla ordenada, el primer nivel es denso y lo que va a tener son punteros a registro, ¿no? Entonces el orden del primer nivel me va a cambiar. Por eso el nivel 1 está separado. Pero el primer nivel igual está todo ordenado en forma creciente por atributo. Entonces todos los otros niveles van a ser de tipo disperso. Por eso está separado. Pero en nuestro caso, el archivo está ordenado. Entonces el nodo de primer nivel tiene orden 33 y todos los otros también tienen orden 33 porque son todos dispersos. Me dice que yo tengo 228 nodos en el primer nivel y tengo 2 niveles más, ¿no? Acá no está calculando la cantidad de bloques, pero lo podemos calcular. Y nos dice que el costo de la búsqueda es 4. Eso quiere decir que yo tengo que leer el nodo raíz, 2 niveles más del índice y el bloque de datos. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bueno, vamos a hacer uno rápido de los otros. A ver cuál teníamos. Tenemos este justo ya lo tenía hecho. Vamos a borrarlo y lo hacemos todo de cero. Vamos a hacer esto. Vamos a calcularlo todo. Este lo había hecho con otro grupo. ¿Ese es el 3? Voy a hacer el 6, el último. Dale. ¿No? Los otros yo se los voy a dejar para que ustedes los hagan. Los pueden verificar con la planilla y esas cosas. Y me los manden, ¿no? Si tienen dudas o si no tienen dudas, lo que sea, me los mandan y yo se los corrijo y les digo, mira, revisen tal cosa, vean esto, ¿no? Porque sí podemos avanzar porque ya nos queda poco para el parcial y precisamos dar los temas que están ahora, que no son muy complejos, pero son bastantes cosas, ¿no? Y estamos un poco atrasados. Entonces, queremos hacer este ejercicio. El ejercicio número 6 nos dice, suponer que el archivo no está ordenado según el campo clave número de documento. Por lo tanto, va a ser un índice denso. Y precisamos un árbol B+. Ese es el índice que vamos a manejar. Entonces me dice, calcular el orden de los nodos internos y los nodos hojas de los árboles B.
de los punteros a los nodos hojas, de los árboles B+, ¿no? Esto si vamos a los árboles B, el árbol B+ tiene dos tipos de índice. ¿Qué te pasó? Que se me cortó. Se me corre acá. Ahí está. El árbol B+ tiene dos tipos de nodos. Tiene unos nodos internos que solamente tienen puntero a bloque, clave, puntero a bloque, clave, puntero a bloque. Vean que empiezan y terminan con puntero a bloque. Por lo tanto, tienen n puntero a bloques, que es el orden del nodo, y n-1. La idea es que, dada una clave, los valores menores a esa clave están en el puntero o para la izquierda, y los mayores o iguales están en este puntero, o para la derecha, ¿no? Y de esa forma vamos buscando, ¿no? Si yo vengo con un valor, y acá dice 5 y acá dice 7, yo sé que los valores 5 y 6 están por este puntero para abajo, ¿sí? Y eventualmente llegamos a los nodos hojas, y en los nodos hojas hay los pares clave puntero a los datos del archivo de datos. Y están todos los pares clave puntero. O sea, en sentido, los nodos son iguales a los nodos del primer nivel del índice multinivel, ¿no? Son igualitos, ¿no? Y después tiene un puntero a bloque que apunta al siguiente, que acá me faltó la flechita, tengo que corregirla en algún momento, ¿no? Esa es la estructura de los árboles B, ¿no? Entonces yo tengo los nodos raíz, y el truco del árbol B+ es que me mantiene, los nodos hojas siempre están ordenados en forma ascendente, ¿no? Siempre están ordenados. Y en este caso es un índice denso que apunta a cada uno de las tuplas que están en el archivo de datos. Este es mi archivo de datos y todo esto es mi índice, ¿no? Y este índice tiene dos tipos de nodos, los nodos internos y el nodo raíz, que también coincide con el nodo interno, y los nodos hoja. Entonces, tenemos que resolver nuestro problema. Calcular los órdenes de los nodos internos y de los nodos hoja. El nodo interno tiene n punteros a bloque, ¿no? Y a su vez tiene n-1 atributos de indexación, ¿no? Claves. Y todo esto tiene que entrar adentro de un bloque que tiene 512 bytes, ¿no? El bloque de mi file system, ¿no? Entonces esto quiere decir que yo tengo 9 bytes para el puntero a bloque, y tengo, no, 9 bytes era, no, 9 bytes era para el atributo de indexación y 10 bytes para el puntero a bloque. Así está, ¿no? Y tengo 512 bytes para el tamaño de bloque, ¿sí? Lo desarrollamos un poco esto, y esto nos queda n por 15 menos 9 menor o igual a 512, ¿no? Sí, la inecuación nos queda así. El menos 9 lo pasamos sumando para este lado,
y nos queda 521 acá, de este lado. Y el 15 lo pasamos dividiendo. Y nosotros queremos el mayor valor posible que sea menor o igual a 521. Entonces precisamos que sea piso de 521 sobre 15, ¿no? Precisamos que sea... así. ¿No? Y este es el orden del nodo interno. Es cuántos hijos tiene el nodo interno de nuestro árbol, ¿no? Ustedes trabajaron en algoritmos generalmente con árboles binarios. Acá lo que nosotros estamos trabajando es con árboles n-arios, porque estamos buscando que tenga el orden más grande que nos quepa dentro del bloque de datos. ¿Hasta acá todos me siguen? ¿Ese silencio qué es? ¿Que sí o que no entendieron nada? Bueno. Están tocando el cable del micrófono. Bueno, no son muy convincentes. Vamos a razonarlo de otra forma. O sea, yo tengo... Tengo 512 bytes de bloque, ¿no? Y yo preciso tener pares clave puntero más un puntero. O sea, ¿sí? Más un puntero al final. Mis pares clave puntero son de 15 bytes, porque son el mismo par que habíamos trabajado antes, ¿no? Mi par clave puntero son de 15 bytes, ¿no? Pero yo preciso además un puntero al final, ¿no? Entonces, ¿cuántos me caben en el bloque? Y bueno, hago 512 dividido 15, ¿no? Y esto me da 34,1333. Pero ya habíamos hecho esta cuenta. 34,133. Me quedaban 2 bytes libres, ¿no? Es otro tipo de estructura, pero justo coincide en los tamaños con lo que ya habíamos calculado antes, ¿no? Pero preciso poner otro bloque más, porque mis árboles siempre empiezan con un puntero y terminan con un puntero, ¿no? Entonces yo pongo puntero clave, puntero clave, puntero clave, pero al final del último puntero clave preciso todavía un puntero más, ¿no? Para mantener la estructura. Puede estar vacío, puede ser que no tenga nada, como en este caso, está vacío y solamente tengo 2 claves y 3 punteros, ¿no?
Pero yo tengo que tener el lugar ese preparado. Entonces, lo que hago es, hago que el orden del nodo interno es 33, ¿no? Una pregunta, ¿con Sí. cuál comparás para saber que te quedan 2 bytes? Lo que pasa es que en la división esta, viste que me dio 34 con 1333, ¿no? Sí. Si yo le resto 34, me queda 1 con 33. Este fue por dividir por 15. Entonces, si multiplico por 15, me dice que son 2 bytes, ¿no? El 1,3333 de la unidad de 512 bytes son 2 bytes. Perdón, el 1,33 de la unidad de 15 bytes, que es mi par clave puntero. Entonces son 2 bytes. Esta cuenta la habíamos hecho antes. Lo que pasa es que son los mismos números que vimos para el caso del índice multinivel, ¿no? Ahora es un índice interno del nodo hoja, pero muchas veces estas cosas coinciden. Lo que pasa es que lo interpretamos un poco diferente. En este caso, este último puntero no apunta al siguiente bloque, sino que apunta a otro hijo, ¿sí? O sea, nos va a quedar la misma estructura, pero cómo lo interpretamos y a dónde apunta este último puntero es diferente, en el caso del árbol B+. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí. Vean los simuladores, jueguen un poco con los simuladores de los árboles B+, y eso, y los van mirando y van relacionando lo que ven con las estructuras que nosotros tenemos, ¿tá? Y ahora, entonces, si el nodo interno es 33, puedo poner el puntero que falta, ¿no? Y me sobran 17 menos 6, me sobran 11 bytes. En este nodo interno, ¿no? Y bueno, el nodo hoja es parecido, pero acuérdense que ahora nuestro índice es denso. Tenemos un índice denso. Entonces nosotros tenemos que apuntar a cada uno de los registros. Por lo tanto, vamos a usar punteros a registro, ¿no? Nuestros nodos hoja son pares clave, puntero a registro, porque es un índice denso, y tiene un puntero a bloque al final, ¿no? Lo podemos razonar con la inecuación. Nosotros sabemos que vamos a tener n por puntero más el valor de indexación. Este es un puntero a registro, más un puntero a bloque que va a apuntar al siguiente, y esto tiene que ser menor o igual a el tamaño del bloque, ¿sí? Porque acá lo que yo quiero es pares clave puntero que apuntan a los datos, y después un puntero a bloque que apunta al siguiente, ¿no? Este creo que era de 7 bytes, este es de 9, ya habíamos visto, y este es de 6. Entonces, esto es lo que nos queda, y esto es 512. Esto es lo que nos queda, es 7 más 9 son 16. N por 16 más 9 menor o igual que 512. Acá el 9 lo pasamos restando. El 9 restando nos da 503. ¿No? Y el 16 lo pasamos El C dividiendo. ¿Sí? era 6. ¿Cómo?
Que el P Ah, era 6. 6, tenés razón. Tenés razón, es 6, sí. Entonces 6. Y esto era 506. ¿El puntero a registro cuál dijiste que era en el dibujito? El puntero a registro en el dibujito acá es este, ¿no? Ah, Es este que apunta ya los datos, que apunta a la tupla que nosotros queremos, mm, porque en este caso estamos suponiendo que los datos están todos desordenados en la tabla y precisamos un puntero a registro para saber en qué registro está cada valor. está. Entonces, eso quiere decir que mi n es, vamos a apuntar acá, dividido 16, y esto es igual a 31. Entonces, cada nodo apunta a 31 tuplas y es un índice denso. ¿Tá? Entonces, con esto calculamos el orden del nodo interno y el orden del nodo hoja, 31. Y acá nos dice, calcular el número de bloques a nivel de hojas requerido si los bloques están ocupados aproximadamente al 69% de su capacidad. O sea, los nodos hoja están ocupados al 69% de su capacidad, ¿no? Eso quiere decir que en promedio yo voy a tener 31 por 0,69. Y esto me da 21,39. Acá yo lo puedo calcular de varias formas. Puedo o redondearlo o en promedio es 21,39, ¿no? ¿Tá? Y asumir que es ese valor. Acá lo podemos redondear de varias formas. Podemos redondearlo acá y decir siempre es 21 o siempre es 22. O tomar este valor. En la planilla creo que tomo el valor este y calculo y después corto la cantidad de bloques, ¿no? Entonces, calcular el número de bloques a nivel de hojas requeridos si los bloques están ocupados aproximadamente al 69% de su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que preciso es techo de las 30.000 tuplas, de datos, porque yo tengo que poner un puntero para cada uno. Y lo que tengo es nodos, ¿no? Lo puedo poner así o puedo haberlo redondeado. Ahí depende, ¿no? Y igual sí redondeo al techo. Entonces,
Y acá hago el techo, o sea que me va a dar 1403. Entonces, 1403 bloques hojas son necesarios para indexar toda la tabla con índice denso. Una consulta. Sí. Cuando pide los órdenes, ¿es lo mismo que factor de bloqueo? Bueno, sí, en los hechos sí. Lo que pasa es que el factor de bloqueo, como el árbol tiene, vos tenés un poco desparejo el tema de que el último puntero no tiene clave, solo tiene clave de un lado, porque tenés el primer puntero a bloque y el último puntero a bloque. Y entre medio tenés todos alternados. Lo usamos como factor de bloqueo. Pero sí, más bien lo llamamos orden porque es la cantidad máxima de hijos que puede tener el nodo del árbol, ¿no? Puede aparecer como factor de bloqueo, puede aparecer como orden o cantidad de hijos, son todos lo mismo. ¿Sí? Hablamos de la misma cosa. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que precisamos 1403 bloques hoja para indexar toda la tabla con índice denso, asumiendo un 69% de su capacidad ocupada, ¿no? Después nos dice, calcular el número de niveles requeridos si los nodos internos también están ocupados al 69% de su capacidad. Y bueno, tenemos que hacer algún cálculo parecido, pero en realidad es con 33. No, 33 o 30, ¿cuánto era el nodo? El nodo interno tiene 33, sí. Entonces, 33 multiplicado por 0,69. Esto nos da 22,77. De vuelta, lo podemos redondear y llevarlo a 23 y calcularlo así, o podemos quedarnos con ese valor y después suponemos que cuando hacemos el techo queda ahí, ¿no? Entonces haríamos un cálculo similar. Acá podemos hacer el cálculo como lo habíamos hecho la primera vez con los nodos de índice múltiple nivel, ¿no? O sea, yo sé que el factor de bloqueo es este, ¿no? Pero en realidad, en el primer nivel de índices por encima de los nodos hoja, lo que nosotros precisamos es indexar 1403 bloques de nodos hoja con este factor de bloqueo. 22,77. Y esto nos va a dar 62. O sea que el primer nivel de nodos internos arriba de los nodos hojas tiene 62. Pero esto lo vamos a hacer también con los siguientes niveles, ¿no? O sea, lo único que vamos a hacer es que con 62 nodos internos tenemos que calcular cuánto nos queda para o sea, tenemos los nodos hoja, el primer nivel de nodos internos, el segundo nivel de nodos internos, ¿no? O sea que vamos a agarrar y poner 62 acá. Y esto nos da 3, porque tenemos que llenar, nos da 3. Y arriba de esto va a haber uno solo. Ya está. Así como lo calculamos, este árbol no está bien equilibrado, porque el nodo raíz no tiene, por lo menos, bueno, no, el nodo raíz puede tener, es el único nodo que puede tener menos del 50%. ¿Tá?
el nodo raíz en el árbol B es el único nodo que puede tener menos del 50%. Y los otros nodos están, por ejemplo, acá este otro nodo está lleno al 72%. Digamos. Va, el 72% del 70%. Sí, capaz que está cerca del 50%. ¿No? Pero la altura ciertamente va a ser esta. La altura va a ser 3 niveles. O sea, nuestro árbol B va a tener 4 niveles. Va a tener los nodos hojas y 3 niveles de nodos internos. ¿Sí? La parte que guarda los registros a los datos no se cuenta entonces. Sí, lo tenemos que contar para recuperar datos, ¿no? Dice, acá en el punto siguiente, calcular el número de accesos a bloques necesarios para buscar y leer un registro del archivo que tiene un determinado número de documentos. Y entonces, ¿qué precisamos? Precisamos los nodos hoja más los 3 niveles, ¿no? O sea, 4 bloques. Pero ahí lo que obtengo es el puntero al dato. Entonces preciso 5. O sea, uno va a ser el nodo raíz, después el segundo nivel, después el tercer nivel. Ese me va a llevar a los nodos hoja, y el nodo hoja me da el bloque de datos donde está el dato que yo quiero. Bien. ¿Quedó claro? ¿Ah? Bueno, vamos a hacer este con el árbol B, que justo ya lo habíamos hecho con algún grupo antes. ¿No? Teníamos 30.000 tuplas, la tabla no está ordenada, por lo tanto es un índice denso. La tabla sí tiene punteros al siguiente, se la podemos quitar, quizás, porque si está desordenada no precisamos, le podemos poner false. No, pero no afecta mucho porque creo que había espacio. Si le quitamos el puntero, no nos cambiaba nada. El atributo de indexación es 9. El porcentaje de ocupación de la tabla de datos. Esta es la tabla de datos, ¿no? De la tabla de datos. Ah, no, ahí dice eso. El porcentaje de ocupación de la tabla de datos. ¿Tá? Es 100%. En ningún momento nos preguntaron nada. Igual lo que estamos teniendo son punteros a registro. El porcentaje de ocupación de la tabla no nos afecta, porque nosotros estamos haciendo 30.000 punteros a los datos. El cálculo que hicimos con el índice, si la tabla está con ocupación del 100% o cualquier otro tipo de ocupación, no nos afecta, porque nosotros vamos a tener que apuntar a 30.000 tuplas. ¿Tá? Eso lo podemos hacer, por ejemplo. Podemos poner un 75% de ocupación. Y van a ver que me cambia la cantidad de bloques de datos que preciso. ¿Tá? Pero la cantidad de valores a indexar y los cálculos de los nodos no me cambian. Porque no, si los datos los tengo en 7.500 bloques o lo tengo en 10.000 bloques, no me hacen una diferencia, porque yo tengo que tener 30.000 punteros a las tuplas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, yo los 30.000 punteros los puedo tener en un conjunto de bloques, o puedo tener las 30.000 tuplas en un conjunto de bloques más grande, porque mis bloques están muy vacíos. ¿Tá? Pero yo tengo que hacer 30.000 punteros a los datos. Por lo tanto, mi árbol y mi estructura no se ve afectada por el tamaño de la base de datos, de la tabla, sino por las 30.000 tuplas que yo tengo que ordenar, que tengo que indexar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, con 69% de ocupación, ¿no? El factor de bloqueo de datos es 4.
yo tengo que indexar 30.000 valores porque la tabla no está ordenada. El tamaño de puntero del nodo hoja es 7 porque el nodo hoja es un índice denso, entonces tiene que usar el tamaño del puntero a registro, ¿no? El orden del nodo hoja es 31, el orden del nodo interno es 34, ¿no? O sea, tiene 34 hijos. Ah, eso, nosotros ¿cómo lo calculamos acá? Si acá lo que nos olvidamos era que tiene 33 en este cálculo del nodo interno. Porque yo tengo n puntos. Y me dio 33 acá. Bueno, acá tengo que revisar a ver si no hay algo que está mal. Acá, porque acá nos dio 33. Y cuando hicimos con la inecuación nos dio 521 sobre 15, ¿no? Es 34. Acá hice... Sí, el orden es 34 porque yo tengo que poner el puntero que falta. Acá yo estaba calculando los pares clave puntero. Es 33. ¿Tá? Más 1 el puntero que agrego. Entonces el nodo interno es 34. ¿Ah? Eso es lo que me equivoqué acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá estábamos calculando los pares clave puntero, pero más un puntero que es 34. Entonces yo tengo el orden es 34. Porque acá lo calculamos bien. Acá me da 34 en la inecuación. Y acá me olvidé de agregar el un puntero más que es el que estoy agregando. Bueno, ese es el detalle nomás. Y nosotros entonces, el orden del nodo interno, o sea que la fórmula acá está bien. La cantidad de nodos hojas son 1403, que nosotros habíamos calculado 1403, también, porque lo calcula igual que acá. Y la altura de los nodos internos son 3 niveles, o sea que el árbol tiene 4 niveles y precisamos 5 lecturas para obtener el dato. ¿Tá? Y ya me lo calcula todo acá. Pero ustedes razónenlo para entender cómo funciona todo esto. Pero bueno, tiene la planilla para árbol B, para árbol B plus y para árbol multinivel, que son los que más vamos a usar. ¿Ok? Dale. Bueno, lo que yo espero es que ustedes hagan el resto de los ejercicios, o por lo menos lo suficiente como para ustedes se sientan confiados de que entienden cómo funcionan y que pueden calcular la estructura de algún árbol y de alguna tabla. ¿Tá? Esa es la idea. ¿Qué es lo que vamos a ver próximo que tenemos que ver? Y lo tenemos que ver bastante rápido, es el tema de optimización. ¿No? Les voy a hacer una breve introducción ahora en unos minutos. ¿De qué va el proceso de optimización? Todo esto, el primero es introducción y básicamente está todo representado acá. Lo que nosotros vamos a ver es qué pasa dentro de una base de datos cuando ustedes ponen un SQL, una sentencia SQL, aprietan Enter, ¿no? Básicamente, cuando ponen una sentencia SQL, el SQL se le hace un parsing, ¿no? Para analizar las partes del SQL, un análisis sintáctico, y se lo transforma en álgebra relacional, y en ese álgebra relacional se genera lo que llamamos un árbol sintáctico inicial, donde están las operaciones en álgebra relacional que van a implementar
la sentencia de SQL, pero es una primera aproximación. A esta primera aproximación se le van a aplicar un conjunto de transformaciones para hacer fórmulas de álgebra relacional que son equivalentes, pero que tienen mejores características, porque cuando las implementemos, por ejemplo, si yo tengo un producto cartesiano con una selección, voy a tratar de hacer un join, porque el join es más eficiente que hacer el producto cartesiano con la selección. Entonces voy a hacer al conjunto de transformaciones que me va a obtener algunas alternativas de fórmulas algebraicas que son mejores. A esas fórmulas algebraicas le voy a calcular los costos. O sea, si yo para buscar cierto dato tengo que ir a buscar cierto valor en la tabla, bueno, voy a ver, lo puedo hacer o por búsqueda lineal o por bipartición en la tabla porque está físicamente ordenada, o tengo un índice por el cual puedo ir a buscar ese dato. Entonces va a calcular los costos de hacer cada una de las operaciones de álgebra relacional con los distintos métodos de acceso que tenga, ¿no? Usando índices, recorriendo la tabla o lo que fuera, ¿tá? Y de ahí lo que vamos a obtener es un conjunto de planes físicos con sus costos. El plan físico quiere decir, bueno, o sea, es esta fórmula algebraica más estos costos de implementar cada una de estas fórmulas algebraicas. Y vamos a elegir el que tenga el menor costo. A ver, no lo hacemos nosotros, lo hace el sistema de base de datos. Pero durante el curso vamos a hacer algunos ejemplos muy simplificados de lo que hace la base de datos internamente. Y con eso nos quedamos con el plan final. Este plan final lo traducimos a una secuencia de operaciones, porque hasta acá lo que nosotros tenemos es un árbol sintáctico con las operaciones. Y ese árbol lo recorremos en profundidad, ¿no? Y después en ancho. Y con eso lo traducimos a una transacción de operaciones algebraicas compilado que se va a mandar a un despachador de transacciones, ¿no? Y que después lo vamos a ver. Esta parte de despachador de transacciones es el siguiente capítulo, ¿tá? Pero la primera parte es, yo hago el SQL, aprieto Enter, y el sistema va a analizar la consulta y va a calcular, va a ver cómo la simplifica para hacerla lo más eficiente posible, va a calcular los costos de hacerla utilizando distintos trucos, qué hace join con join, si hace tal join primero y después tal otro, si usa un índice o no usa un índice, si lee la tabla, calcular cuántos datos voy a tener en los cálculos intermedios, si los tengo que guardar en algún lado o los puedo mantener en memoria, un montón de cosas de esas. Y hasta que nos quedamos con el plan final. Ese plan final se traduce a operaciones, se compila y se manda a ejecutar a una máquina virtual interna del sistema de base de datos que ejecuta operaciones de álgebra relacional y algunas otras cosas más, ¿tá? Esto es lo que vamos a ver en la parte de optimización, ¿tá? A partir de la próxima clase. Dale. ¿Ok? Vayan adelantando un poco esto. Bueno, Bárbaro. nos vemos entonces. Gracias. Vale, Hasta Chao. luego. Nos vemos. chao, gracias.